Bueno, buenas tardes. Yo, nada más brevísimo, pues porque cuestiones de agenda me obligan a estar en otro, pero sí quería estar como presidente del Círculo Mercantil. Creo que era importante estar arropando a un insigne socio y veterano socio del Círculo Mercantil y bueno, pues he hecho todo el encaje que tenía que hacer, suficiente. Me ha costado llegar por la lluvia, pero si no llegase por el agua, hubiera llegado antes. Entonces, nada, darle las gracias a todos por estar aquí, especialmente a don Antonio, porque para mí es importante que si yo tengo una agenda complicada, yo no quiero saber cómo es la tuya. No. Entonces, sé que saques un ratito para venir a esta casa, sé que lo sacas siempre desde el cariño porque vienes a tu casa y entonces pues quería especialmente agradecerte, amén del resto de la mesa. Os voy a dejar en las mejores manos posibles. Mi compañero Rafael, vicepresidente del Círculo Mercantil, persona absolutamente preparada e instruida, buena persona del Betis, es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Baila bien hasta la sevillana, una cosa. Así que os dejo con Rafael, que es el que va a hacer los honores y espero que disfrutéis de esta tarde. Aprovecho para agradecerte el libro, a mí sí me lo has regalado, no quiero... No corto con la nariz. Pero es que esto es el empresario, claro. El presidente, pero es que representa a los empresarios. Es verdad, algunas veces ese tiesecito viene bien, porque te regalan cosas. Que quería agradecerte muy especialmente, bueno, la cariñosa dedicatoria del libro y te prometo que lo leeré con todo el cariño del mundo y lo comentaremos a posteriori como se comentan las cosas en Sevilla, con una buena cerveza en la mano. Muchas gracias a todos, disculpadme. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Como no podía ser de otra manera, ante un socio querido, ante un socio insigne de nuestra entidad, el presidente en principio no tenía previsto por cuestiones de agenda, quería hacer un esfuerzo para estar con José Manuel y le agradecemos el esfuerzo que ha realizado. Así que bueno, comenzamos ya definitivamente dando las buenas tardes y la bienvenida a todos en nuestro Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Para mí, como no puede ser de otra manera, un honor como vicepresidente presentar siempre un libro, siempre es un momento especial, sobre todo cuando nace desde el corazón de un socio, una persona muy vinculada desde hace muchos años a nuestra entidad, don José Manuel Piñero Velasco. Quiero comenzar, por supuesto, saludando a los aquí presentes y agradeciendo su presencia en la mesa a quienes nos acompañan, que tendrán intervención en el acto, en el siguiente orden. Don Cristóbal Morales Salvadalejo, notario de la Hermandad de Caballeros de la Orden de los Santos Inocentes. Don Juan Carlos Crespo de la Rosa, doctor en Medicina y Cirugía y presidente de la Asociación Española de Médicos Integrativos. Don Antonio Pupo, presidente del Rotary Club de Sevilla Triana y especialista en medicina intensiva, y por supuesto al autor que hoy nos convoca, don José Manuel Piñero Velasco, protagonista sin lugar a dudas de esta jornada. Cerrará el turno de intervenciones don Antonio Muñoz Martínez, alcalde de Sevilla hasta junio del 2023, actual portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla y senador, siempre un buen amigo de nuestra entidad y siempre nos acompaña en gran medida en todos los actos. Y aunque no esté aquí en la mesa, pero sí quisiera también saludar, además de por supuesto a todos, a Nani, que también de la corporación nos acompaña. Muchas gracias, Nani. Y bueno, de forma especial a todos los que nos acompañan en esta tarde, una tarde muy calurosa, una tarde muy intensa, donde además, bueno, pues la dificultad añadida de que las tunas están cantando, están con su ropaje, que no sé cómo son capaces de soportarlo, pero bueno,
están ilustrando las calles de Sevilla y es una labor que, bueno, desde nuestra institución también intentamos acompañar y rebasar. Desde el Círculo Mercantil damos especial importancia a la cultura, a la literatura, sobre todo cuando es un honor que sea uno de nuestros socios, y hoy lo celebramos con orgullo, la presentación de Leyendas Ocultas, Historias Escritas. Es una obra que, como su propio nombre nos sugiere, nos adentra en los relatos y que han permanecido en la sombra, leyendas que ahora ven la luz gracias a la pasión narrativa y a la sensibilidad de su autor. José Manuel Piñero es un socio, como he dicho anteriormente, del Círculo Mercantil ya desde el año 1924 y ha demostrado con creces el compromiso con la vida social y cultural de Sevilla, en esta casa, y su trayectoria como escritor, conferenciante, es muy conocida y de larga trayectoria, tanto como escritor y, como digo, conferenciante. Participante dentro de la Hermandad de los Caballeros de los Santos Inocentes, de la que es cofundador y que ha desempeñado funciones esenciales a lo largo de muchos años, y nos enorgullece que haya tenido este lugar, su casa, para presentar su tercer libro publicado, Tras a la sombra de la Giralda y la montaña Cuyo. Es sin duda un verdadero honor acoger este acto. Con estas breves palabras ya voy a dejar paso al resto de los intervinientes, no quisiera alargarme más. Sí, un dato personal, un dato íntimo, puesto que como hijo y nieto de la Arrabal Universal, si quisiera transmitiros finalmente que cultura y buen talante. Así que muchas gracias por todo y bienvenidos a vuestra casa. Muy buenas tardes a todos. Manuel, ha sido y es un honor de breve porque creo que es verdadero protagonista de este acto, de tu persona, y gracias. Pero sí me gustaría decir que es un honor el poder estar aquí en esta presentación de tu libro, acompañado de gente maravillosa, y que te mando desde aquí, en esta que ha sido y que es tu casa, y que la Hermandad de COSI tiene grandísima presencia en tu persona. Un saludo muy cariñoso y efusivo de todos los hermanos de la Hermandad de COSI, ¿verdad? Para mí el estar aquí, en este sitio donde nació nuestra hermandad, y tú fuiste cofundador de ella, y donde se ha, a grandes ilustres protagonistas e instituciones, se le ha dado nuestro premio ICOSI, que cada vez y cada año tiene más relevancia en las estructuras sevillanas. Esta casa es para nosotros un emblema dentro de nuestra hermandad, por lo tanto estamos encantados y estoy orgulloso de poder estar aquí. Solamente te voy a decir, y es lo que me falta, comentarte algo que he hecho mío y que te lo mando un gran amigo. Gracias, querido José Manuel, porque siendo persona nacida en Jerez, estás dejando tanta huella, sin tu querer, en las dos orillas. Sevilla, Triana, Triana, Sevilla, se rinden ante tanta sabiduría y generosidad, y las dos se abrazan diciendo: qué suerte tenemos que te hayas quedado en Sevilla. Muchas gracias, querido José Manuel, disfruta de tu libro, que creo que es una gran obra. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, y es un placer compartir este momento con ustedes. Que marca el nacimiento oficial del libro de Leyendas Ocultas, Historia de José Manuel Piñero. Nos encontramos ante el tercer título de José Manuel Piñero Velasco, un autor comprometido con la cultura, con la memoria, con el poder narrativo de los símbolos. Tras la complicación y la publicación de A la sombra de la Giralda y la montaña Hueca,
Piñero nos ofrece ahora Leyendas ocultas de historia y estilo. Una obra que se adentra en los territorios de lo místico, de lo fantástico y lo filosófico, con un estilo que entrelaza lo central con lo contemporáneo. En esta entrega, el autor reúne un conjunto de relatos que nos invitan a explorar las capas más profundas de nuestra creencia, temores y deseos. Uno de estos relatos, publicado previamente en la revista de Barrio, la revista de Triana, reafirmando su vocación de proximidad, de escritura compartida y abierta al diálogo con su entorno. Más allá de su apariencia fantástica, esta pregunta remite una preocupación esencial: el modo en que los criterios sobre la felicidad, personales, sociales, incluso divinos, se construyen, se confunden o se desdibujan. Porque cuando ni siquiera la pregunta que hace Piñero al final de su artículo de Triana, que es el mismo que está escrito en la página 235 del libro, no desmembramos nada, es porque cuando ni siquiera los dioses saben lo que desean, qué futuro le queda a quienes lo siguen. La obra está impulsada por una clara motivación filosófica, reflexionar sobre la felicidad, sus límites y sus contradicciones. ¿Qué entendemos por felicidad? ¿Quién la define? ¿Y a qué estamos dispuestos a renunciar para alcanzarla? José Manuel Piñero Velasco, además de escritor, una figura clave en la vida cultural del entorno, como presidente fundador de la Hermandad Cultural del Liceo de Triana, de donde nos promueve el pensamiento libre, la memoria histórica y la creación artística. Leyenda oculta, historias escritas no solo en un libro de relatos, es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a escuchar las voces que susurran desde el pasado y a plantearse sin miedo las preguntas que aún no tienen respuesta. Este libro es un viaje a través de la narrativa que se esconde en las sombras, ecos de tiempos pasados y susurros de lo que podría ser. Cada historia es una ventana a un mundo donde el misterio y lo profundo se entrelazan, donde a lo oscuro se le pone luz. Una de las piezas que encontramos en este volumen es el relato que hemos indicado de la primavera de Triana. Y esa historia fue una primera pincelada de lo que el libro ofrece, un acercamiento inexplicable a las fuerzas que se modelen y a las preguntas que a menudo preferimos no formular. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? Esa pregunta se puede sonar a mitología o fantasía, pero nos encontramos mucho más allá. Es un destino, un camino. Somos nosotros mismos a veces con esos dioses, esos egos humanos que impregnan las calles hoy en día, que no saben lo que quieren, creando nuestra propia insatisfacción. Leyendas ocultas exploran esas complejidades a través de sus relatos. Los personajes, los escenarios, las situaciones que aquí se narran son, en el fondo, un reflejo de nuestros propios anhelos, de nuestras batallas internas y de esa constante y a veces esquiva búsqueda de la plenitud. Espero de corazón que disfruten con la lectura que te permite ser transportado por estas leyendas que, y quizá, encuentre en ellas alguna respuesta, o al menos alguna nueva pregunta que les invito a reflexión. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias también a los asistentes. Yo no traigo nada escrito, por lo tanto, todo lo que te voy a decir sale fundamentalmente de la oración. Bueno, no voy a revelar la altura que este señor tiene como escritor, como conferenciante, incluso a veces hasta como filósofo. A mí hay cosas que me sorprenden. Como amigo podría contar muchísimas anécdotas, unas cosas que son súper divertidas. Quise tener buen gusto para los vinos de Jerez, pero bueno, de vez en cuando discutimos algo. Pero sobre todo, a mí lo que realmente me fascina de José Manuel es que es un tío muy joven. Porque estudiar, interesarse por la historia, básicamente vivir con esa intensidad la cultura, eso lo hace gente joven. Eso lo hace gente joven. Y ver a él con su edad, con su trayectoria profesional, sigue todavía con esos valores fundamentales, ¿no? Con esa ansia de conocer. Y a mí realmente me sorprende y además lo tengo en cierto modo, ¿no? como un referente en muchos de los aspectos.
hay que saber vivir como él sabe, como él vive, con la edad que él tiene y con su trayectoria personal. Creo que el libro no lo he leído, por lo tanto no puedo comentarlo, ¿no? Pero con toda seguridad va a ser un libro que me va a enriquecer en esos conceptos y lo que él conoce no solo lo que los demás conocemos sobre Triana, sobre nuestras costumbres, él profundiza mucho más y seguramente que nos va a despertar la curiosidad por muchos otros aspectos. Yo estoy seguro que el libro va a tener mucho interés, creo que Iker Jiménez me ha mandado una nota de que quiere para el cuarto milenio y luego pues al naciente algo que para mí es muy importante en este momento, ¿no? Que además lo hablamos, la espiritualidad es un tema y nosotros como amigos nos miramos mucho. Gracias por tu ayuda, porque cada vez que voy a ti con la idea de que me ayude a cualquier iniciativa, a cualquier proyecto, siempre no tienes la mano, así que basta. Muchas gracias. Gracias. ¿Ahora? La verdad es que estoy un poco agobiado, no estoy yo acostumbrado a que me odien tanto, estoy acostumbrado más bien a que me bronqueen. Aquí tengo a mi mujer, y entonces, claro, cuando le dicen a uno esto, me entra ganas de aportarlo a todos y a todos. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias al Club Mercantil y su junta directiva por la siempre favorable acogida que me dispensa en cada acto que he organizado en nuestras fabulosas instalaciones. Darle gracias a mis compañeros de mesa presidencial, Cristóbal Morales Almamadés, notario de Cosí, la Hermandad de Caballeros de la Orden de los Santos Inocentes, que han entregado en este mismo sitio, en este mismo salón, muchos de sus premios. A don Juan Carlos Crespo de la Rosa, a quien le han dado recientemente en el Levante el premio de la excelencia como uno de los mejores profesionales médicos de España. A don Antonio Hugo, que además de ser es miembro fundador de Rotary Triana, lo cual Rotary es una de las organizaciones más influyentes a nivel mundial, y que él se haya acordado de Triana y fundar una en Triana, yo creo que eso merece un reconocimiento que por mi parte, por supuesto que lo tiene. Rotaria es una organización mundial que además donde reúne a grandísimos empresarios y con una capacidad de influencia muy importante, y disponer de una de estas células dirigida por su fundador y presidente don Antonio Hugo es un honor no solamente para Sevilla sino para Triana principalmente, y perdonadme aquí barroco, al senador don Antonio Muñoz, al que agradezco mucho por tener la amabilidad de enriquecerme con su presencia y amistad, y a don Rafael, porque amigos y miembros directivos de este magnífico club que tanta alegría ha dado a mi familia y sigue dando a mis nietos, y sobre todo quiero darles las gracias a ustedes por vuestra presencia y por asistir a esta presentación. Yo voy a tratar de ser muy breve. Vamos a ver. La labor de un escritor de novela o de relato como este, en resumen, un escritor de ficción, es una labor en solitario. Y el escritor de hoy, de ficción, ya en el siglo XXI, no es distinta a la que tuvieron los primeros escritores de la humanidad. Si bien en el apartado científico, en la ciencia, los adelantos de eminentes científicos sirven a los que le siguen para conseguir nuevos inventos y adelantos partiendo de verdades demostrables y aceptadas por todos, no es el caso del escritor de este género,
donde solo se encuentra con un folio en blanco o con la luminiscente pantalla del ordenador vacío. Su reto sigue siendo el mismo cada vez por muchos siglos que pasen. Solo el insomnio y la fantasía se convierten en nuestros aliados, creando leyendas y escribiendo páginas, buscando servir a los lectores de nuestros escritos, escudriñando en los oscuros rincones de su cerebro, lugar donde duermen los sueños y los anhelos y fantasías, que sin duda existen y que todos los tenemos en la esperanza de que alguien pueda resucitar. Este ha sido mi deseo a la hora de escribir estos relatos. Esta es la obligación de todos los literatos, convertirnos en guardianes del fuego sagrado de la fantasía, tratando de iluminar esos rincones. Los personajes que intervienen en ello dentro de mi cabeza aparecieron desnudos, informes, esperando, como la semilla que se planta, la humedad necesaria para poder germinar y salir a la superficie, buscando su sitio en la tierra, donde todos puedan admirar y criticar su forma, su manera de poner, su propio estilo, pues aunque todos los seres de la misma especie se parecen, todos y cada uno tenemos nuestra propia particularidad y nuestra propia singularidad y nuestra propia interpretación de lo que se expone en sus páginas. Estos rebeldes hijos del pensamiento, de la fantasía, seres creados de la nada, se convirtieron durante un tiempo en aliados y compañeros de mi camino por la vida. Pues en esta época de imágenes nada viste a las ideas, a los pensamientos y a la fantasía como la palabra. Yo no creo que una imagen valga más que una palabra, ni mucho menos. Yo creo que lo que viste una idea de verdad es la palabra, hablada y escrita. Es el traje hecho a medida. Mientras que las imágenes yo lo considero un poco el preta porque es otro tipo de... La palabra es la única que sabe llegar y dar los matices hasta con la entonación, una cosa que no puede dar el imagen. La lectura necesita nuestra participación. Hay que plantar nuevas semillas para que germinen las nuevas ideas que servirán para este tercer milenio, apenas comenzado. No nos servirán solamente las que ya plantaron otros con anterioridad, algunas desde hace siglos, algunas desde hace milenios. Esas ideas pasadas son las que han construido el edificio que alberga todos nuestros pensamientos y las cercamos para que nadie las traspase o las violente. La curiosidad y la lucha por alcanzar objetivos mayores que nosotros mismos son nuestras mejores armas. Pero ¿qué dosis de verdad está dispuesta a soportar la civilización en la que vivimos? O las religiones a las que pertenecemos. Y hasta a veces nosotros mismos, de forma individual. ¿Qué dosis de verdad estamos dispuestos a aceptar? Para ello necesitaremos una inteligencia lúcida, pero a la vez dura como el diamante. No debe de estar permitido a los escritores, por malos que seamos, a esos guerreros de la literatura, a esos conquistadores del espíritu, el dejar escapar con indulgencia alguna verdad que haya podido capturar en alguna de sus expediciones meditativas y literarias. Pues la ceguera voluntaria no es solamente un error, sino que además implica cobardía. Donde desaparece la sinceridad, aparece las tinieblas. Allí donde aparece mi curiosidad, quiero saber, pero quiero también ser sincero. Nuestra mente actúa en la mayor de las veces como ese calamar que lanza un chorro de tinta ante la amenaza de su tranquilidad. Eso mismo nos ocurre cuando nos acercamos al abismo de otras ideas. Hacemos aparecer una densa niebla que no nos deja ver, pero tanto la tinta del calamar como nuestra densa niebla es voluntaria y deseada. Este radicalismo hacia el que se ve abocado todo escritor sincero
esa dureza y esa implacabilidad no son regalos del destino, no. Todo eso se ha comprado dejando tirones de la propia vida, del propio pensamiento, del reposo, de la tranquilidad y hasta del bienestar. Pues al igual que algunos de los personajes que salen en los relatos, situados en la mejor y más apasionada semilla que jamás haya existido, han sabido jugarse en todo para ganar sus ideales, su gloria, por efímera que sea. No sabían el camino, pero sabían a dónde querían llegar. La pasión para ellos era más que la existencia. El sentido que le dieron a sus vidas era más que la misma vida. Lo importante no era andar sobre las aguas, sino a dónde nos conduce el mar. El sevillano de hoy está muy por debajo del sevillano del Renacimiento. Nuestra pasión es mucho menor. Y nuestra grandeza también. Nadie nos recordará con tanto cariño, con tanto respeto, como recordamos a esos locos que se montaban en cáscaras de nueces llamadas barcos y salían buscando nuevos horizontes y nuevas tierras. Cuando llegaban esos valientes a San Lucas, donde el río ya no es río y la mar todavía no era la mar, su pasión y un amor a un destino mejor no tenían límites. Y desde aquí partían ilusionados, buscando grandeza y gloria en nombre de Dios, pues ciertamente también lo divino y lo sagrado, para su completa gloria necesita un corazón humano que lo sienta y lo reconoce, del mismo modo que los héroes sientan la necesidad de ser reconocidos. La literatura escrita ha perdido su capacidad de influencia sobre los pensamientos del ciudadano corriente. Y sin embargo, sigue conservando, quizá inclusive ha aumentado su aureola mágica y exclusivista y hasta aristocrática, podemos decir. Son muchos los desertores del libro divino, pero debo recordar que cuando se inventó la imprenta, pese al enorme adelanto que supuso este descubrimiento para la difusión más extensa y a la cultura, hubieron quien prefería los manuscritos de los monjes y escribanos del convento. Había más almas de sus autores en los pergaminos que sostenían sus pensamientos que los que nunca habrá en la pantalla de un ordenador. Cuando sopaban la pluma en el tintero y manchaban con cuidadoso y delicado trazo el papel, salpicaban gotas de arte en cada una de sus páginas. Son muchos los que gustan de tener una dedicatoria del autor sobre los libros de soportes de papel, dirigida a él como poseedor de una copia de lo que su autor escribió en la soledad de su habitación frente a la pantalla en blanco del ordenador. Es posible que esta dedicatoria sea personal, con alguna frase ingeniosa y que su nombre sea escrito con la misma mano que escribió el mismo. De esta manera se desea poseer no solo el pensamiento del autor plasmado en el libro, sino que también se quiere tener un trozo de su alma, de su humanidad, sin que la máquina deba de servir como inevitable intermediario entre el pensamiento de quien lo escribió y su anhelo de posesión de los conocimientos plasmados. El lector es tanto, y yo diría más, tan importante que el mismo autor. Pues un libro no tiene más función que la de ser leído. Un libro huérfano de lector está desvalido y condenado, como un bebé abandonado que necesita del cuidado amoroso de unas manos que lo sostenga y lo cuide, hollando en cada una de sus páginas y buscando y rebuscando con insistencia la sustancia de la que está hecha el alma del autor y los pensamientos que ha tratado de plasmar en ella. La letra ya se muerta en cada una de las páginas, esperando que un lector con su pensamiento, con su voz, la resucite. No estamos obligados a vencer siempre, pero sí a esa luz que todos y cada uno, todos ustedes, incluyéndome a mí, esa luz que todos llevamos dentro, por muy pequeña, por muy diminuta que sea, brille con intensidad. Ya prácticamente vivimos en el ordenador. Nos están convirtiendo en zombies, seres vivos personales. Nos manipulan a través de las pantallas televisivas y los ordenadores,
donde debido a esos juguetes estamos siempre vendidos. Y estableceré, porque me toca defender el papel escrito, una comparación entre el ordenador y el libro, mientras que las pantallas esclavizan, los libros te liberan. Las pantallas te vacían de los datos de tu vida, de tu historia, llegándose a la paradoja de que estas compañías saben más de nosotros que nosotros mismos. Los libros no te vacían, sino que te llenan. Las pantallas, de manera casi imperceptible, te extraen tus conocimientos. Los libros, sin embargo, te alimentan. Las pantallas dan apariencia de acuerdo a los más falsos razonamientos, torciendo y retorciendo y frustrando los consejos más acertados con falsas imágenes disfrazadas de razones. Los libros te explican la realidad de la vida. Contra más nos apartamos de la lectura, más consiguen adoctrinarnos y aborregarnos. Las pantallas te aborregan, los libros te individualizan. Con su lectura, tú creas un libro nuevo y personal, y a pesar de lo liso, un libro en sí mismo no es nada. Son unas letras puestas negra sobre blanco, en una página enumerada, y por muy bello que sea el libro, por muy bien diseñado que esté, sigue siendo nada. Por muy inteligente que pudieran ser sus autores, sigue siendo nada. Por muy bien escrito que esté el libro literariamente, sigue siendo nada. Por muy afectadas que pudieran ser las ideas que están plasmadas en él, sigue siendo nada. Un libro lo único que necesita son lectores. Somos ustedes. Un libro sin lector es como ese niño abandonado en el contenedor que implora con su llanto unas manos amorosas que pasen sus páginas y resuciten el pensamiento de sus autores y lo vuelvan a la vida. Por lo antes dicho, ya para terminar, desearía que aquellas personas que posean mi libro lo lean, y el libro no solo ocupe un sitio físico en vuestras estanterías, sino sobre todo que su contenido ocupe un sitio en vuestro corazón. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, y si les confieso, lo primero que se me viene a la cabeza es que después de las maravillosas palabras de José Manuel, el acto podría terminar con su intervención, porque yo creo que ha sido, si hay que felicitarlo por el libro, yo creo que después de la presentación que ha hecho él mismo y de las reflexiones en torno a la lectura, a la importancia de la cultura, de la educación, frente a tanto mundo líquido, ¿no?, con las pantallas y demás, pues yo creo que había que agradecerlo. Pero bueno, el protocolo obliga y por tanto tengo yo que hacerle alguna reflexión. En primer lugar, para mí es un auténtico placer una vez más en el Círculo Mercantil, porque ¿qué sería de Sevilla sin instituciones como la vuestra? En el sentido que sois un auténtico pulmón de actividades de todo tipo en el corazón de Sevilla, y eso siempre es de agradecer. No todo el impulso de la cultura en una ciudad como Sevilla puede caer sobre las espaldas de las administraciones públicas, sino que también la sociedad civil, a través de sus organizaciones, de sus entidades, debe de desarrollar también actividades. El Círculo Mercantil, como otras entidades en nuestra ciudad, es un claro ejemplo. Y en segundo lugar, José Manuel, muchísimas gracias de corazón, te lo digo, te conozco ya desde hace algunos años, y para mí es un honor estar aquí en una tarde calurosa acompañándote en lo que es la presentación del tercer libro. Ustedes saben que hoy es el día del patrón de Sevilla, hoy es el día de San Fernando, hoy es el día, si lo digo de una manera metafórica, donde Sevilla se mira al espejo y Sevilla se reconoce y reconoce a ciudadanos, a entidades, a empresas que desde el ayuntamiento se entiende que son ejemplares por la trayectoria que vienen desarrollando a lo largo de su vida personal o empresarial o social, y que puedan ser un referente para las generaciones venideras. Y uno siempre se pregunta, cuando llega el día como hoy o los días previos
donde los distintos grupos políticos intentamos ponernos de acuerdo de cara al acuerdo plenario, valga la redundancia, sobre esa nómina de sevillanos, de entidades que van a ser reconocidos, como ha ocurrido esta mañana en el Palacio de Congreso, si están todos los que son o si son todos los que están, ¿eh? Porque indudablemente una ciudad como Sevilla, con tanto talento, con actividades de todo tipo que se desarrollan durante todo el año, pues permítame que le diga que no hay medallas todos los años para tantas entidades o personalidades como nos gustaría reconocer. ¿Y por qué les hago esta reflexión? Porque más allá de las 32 entidades y personas que han sido reconocidas esta mañana en el Palacio de Congreso, a mí me encanta que en el mismo día de San Fernando, donde el protagonismo que mañana van a tener los medios de comunicación va a ser el acto de esta mañana, pues también tengamos aquí la presentación de un libro sobre Sevilla que ha concitado el que ustedes se acercan aquí al círculo mercantil. Es indudable, lo decía José Manuel, que la presentación de un libro siempre es una buena noticia. Un libro es un vehículo de difusión de conocimiento, un libro nos debe de ayudar a reflexionar, a desarrollar el espíritu crítico, a no tragarnos, por así decirlo, todo lo que nos llega por vía de internet, de la televisión, de los vehículos móviles, y por tanto cualquier lectura debería de hacernos reflexionar y desarrollar ese espíritu crítico. La cultura y la educación en estos momentos que nos toca vivir con un mundo tan polarizado, y si me permiten la expresión, me tomo la licencia un tanto particular, donde vemos que algunos locos están al frente de determinados países, pues sencillamente yo creo que el mejor antídoto, y lo digo delante de médicos, la mejor medicina contra esa intolerancia, contra esa locura, es la educación y la cultura. E indudablemente la producción de libros que nos inviten a reflexionar, a difundir el conocimiento, pues yo creo que es de agradecer. Así que, muchísimas gracias por esa contribución modesta a través de tu tercera obra. Y además en este caso se trata de un libro sobre Sevilla, de nuestra ciudad. Una ciudad que es inagotable en ¿cuántos libros se han escrito sobre Sevilla? Infinidad, y se siguen produciendo. Y fijaros que en el reverso del libro dice relación de leyendas jamás contadas. Es la frase seductora que José Manuel nos invita a, cuando termine este acto, llegar a casa y empezar a leer. Y por tanto estamos ante un libro inédito que nos va a contar historias, fundamentalmente de Triana y sobre Sevilla, que jamás han sido contadas. Y eso es una suerte, de vivir y de ser sevillanos y sevillanas de una ciudad tremendamente inagotable. Yo creo que José Manuel, no me equivoco, sabéis que está al frente de instituciones civiles, es una persona tremendamente dinámica, conferenciante, escribe libros. Es un auténtico placer poder hablar con él de distintos ámbitos. Y yo me atrevería a decir, José Manuel, que tú eres como un hombre, se ha aludido al Renacimiento anteriormente, ¿no? Es como una especie de Leonardo da Vinci, que sabéis que era un hombre que era arquitecto, pintor, escritor, muy diverso, y yo creo que José Manuel tiene algo de ese hombre del Renacimiento por la diversidad de actividades que él puede desarrollar. Por tanto, necesitamos mucho José Manuel, necesitamos muchas personas donde Sevilla se pueda mirar al espejo, donde Sevilla pueda reconocer esos referentes. Así que enhorabuena, José Manuel, te lo digo públicamente, y sobre todo porque sabéis que se suele decir que Andalucía es el corazón de España. También se suele decir que dentro de Andalucía, Sevilla es el corazón de Andalucía. Y también dentro de Sevilla se suele decir que Triana es el corazón de Sevilla. Y aquí tenemos un libro de un trianero de pro, y que yo no sé ustedes, pero yo después de un capítulo que se llama El ruso que salvó a Triana, yo estoy deseando llegar a casa y empezar a leerlo. Y además es real, es historia. Es historia. No lo cuenten, no lo cuenten más. O sea, eso no es ficción, es razón de verdad. Bueno, pues. Así
Así que muchísimas gracias, enhorabuena al Círculo Mercantil, José Manuel, auténtico protagonista, un placer acompañarte, que sigas escribiendo más libros, que sigamos difundiendo la cultura y la educación, porque no nos vamos a arrepentir si ponemos esfuerzo para que tengamos una sociedad mucho más tolerante, mucho más culta y mucho más educada. Ese es el camino, sin lugar a dudas, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo en nuestro entorno. Muchísimas gracias y un placer haber acompañado. Aquellos que quieran un poquito más. Sí, dígale. Además le decimos la princesa, primero porque sí, y segundo porque tiene mucha clase.